para hablar un poco de esto y de qué es lo que está pasando, por qué pasan este tipo de cosas, porque además no es la primera vez que se generan este tipo de casos tan dantescos y tan horrorosos acá en los Estados Unidos. Quien ve quizás a David y a Luis, los ve en la calle y piensa que son personas normales. Obviamente normales no son. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre este tipo de monstruosidades? Bienvenida. Gracias por acompañarnos, Cristina Balinotti, amiga de la casa, psicóloga y que siempre pues, está atenta a este tipo de temas. Bueno, sabemos a través de los estudios que se hicieron o que les hicieron que no tienen trastornos mentales, quiere decir que no están locos. Pero entonces nos queda el análisis desde la psicología jurídica forense. Padecen desde ese punto de vista y desde mi punto de vista un trastorno sádico de la personalidad, un patrón constante de conducta cruel, de no importarle los otros que están al lado, particularmente las personas que quieren, ni nadie, ¿verdad? Que además convive con otros trastornos, una personalidad narcisista, antisocial o psicópata, que sabemos que el antisocial es una persona criada en la violencia, en este tipo de cosas. Muy probablemente ellos hayan sido maltratados de alguna manera en sus hogares, en sus casas de pequeños, o psicópatas que ya tienen un cerebro que no puede sentir, que no siente nada, ¿no? Y entonces, unido a un trastorno sádico, da esta fórmula tremenda y horrible que lamentablemente han padecido estos 13 niños, ¿verdad? Indudablemente son imputables, conocen la diferencia entre el bien y el mal, de modo que es más terrible todavía que no tengan una enfermedad mental, ¿verdad? Tú hablabas de que no sean psicóticos, porque no son cuadros de psicosis, sabían muy bien lo que hacían, se disfrutaban con esa tortura y ese placer, compraban dulces para ellos y los niños no comían, atendían bien a los perros y no a los niños. Hay una premeditación en todo esto. Por supuesto, porque encaja con esta... Y sostenerlo durante tanto tiempo, obviamente hay una planificación. Aquí tenemos que entrar ya en lo social. ¿Cómo es posible que si él tenía inscripta esta casa como una escuela, creo, no haya tenido ningún tipo de registros, ¿no?, de parte del Departamento de Educación? ¿Cómo es que las personas en el barrio, nadie supo, como si había 13 chicos allí, o si era una institución escolar? ¿Cómo es que nunca había ruidos? Ellos dormían de día y estaban despiertos de noche, a propósito, justamente, ¿verdad? Pero esto es parte de la sociedad en la que vivimos acá en los Estados Unidos. Hay mucha indiferencia. La indiferencia es parte del día. Tú entras a un ascensor y ya no es un tema, yo pensaba que era un tema de educación, y después me di cuenta que es un tema de la sociedad. Es indiferente. Y puedes que andes desnuda y ni te toman en cuenta. Tú dices buenos días y ni te responden. Cada quien anda en su vida, en su mundo, sí, en un punto de indiferencia. ¿Qué está pasando en la sociedad? Bueno, estamos yendo hacia sociedades automatizadas, lideradas por la tecnología y no por lo humano. Y entonces, de alguna forma somos psicópatas también. Son sociedades psicopáticas, en donde no nos ocupamos del otro, del vecino. A veces en nuestros países subdesarrollados, ¿verdad?, tan chiquititos, por eso yo digo que a veces hay que tener algo de subdesarrollo acá, ¿verdad?, a nivel de la familia, de la comunidad. Estas cosas no hubieran pasado porque alguien hubiera alzado la voz, ¿verdad? Siempre tenemos una vecina que está pendiente de todo en nuestros países y que sabe todo. La chismosa, que por ejemplo, pero bueno, en estos casos ayuda. Claro. Claro, y aquí no, aquí hubo una absoluta, digamos, indiferencia. Digamos, cada uno acá en Estados Unidos, debido a la vida que llevamos, vivimos en una burbuja, en nuestros trabajos, y no tenemos tiempo, claro, ¿verdad? Porque si recordamos el caso de Ariel Castro, él tenía personas sometidas, ni siquiera su madre sabía lo que estaba sucediendo allí, pero era un número totalmente pequeño, o sea, más reducido en comparación a 13 personas. Sí, que van en edades de 2 años a 29 años. No, pero justamente son los hijos, claro. Esto sí me preocupa, y que familiares a lo mejor, o alguien, amigos, oye, pero vean las fotos, es decir, esta gente no, que en algún momento fue vista en algún lugar
claro. en plena vía pública. Estaban sojuzgados, esclavizados psicológicamente primero, ¿no? Y después pasó lógicamente el abuso y la esclavitud física, pero ahí sin duda había como una sumisión, le tenían miedo. Bueno, a veces estos trastornos surgen en personalidad, todas las personalidades autoritarias, tiranas, esclavistas, son personalidades muy vulnerables, que se sienten que ellas solas son poca cosa y entonces necesitan encontrar la fuerza en los demás dominándolos. Es muy retorcido el tema, por decirlo. Sí. Ahora, cuando hablamos justamente, Cristina, en función de lo que ocurrió, tú señalabas algo importante, el tema de la sumisión. Mucha gente preguntaba, pero ¿cómo el joven de 29 años no hizo nada, no trató de escapar anteriormente o alguna de las otras hijas que eran más grandes? Es que no sabían realmente el mundo exterior. Ellos los criaron en un mundo paralelo. Sí, exacto, en un mundo paralelo. Aparte tenían ya, no estaban desarrollados como debían por la edad. El de 29 años parecía un chico de 10 años, 12 años. Entonces toda esa falta de desarrollo físico va acompañada de una falta de desarrollo cognitivo, del pensamiento. Y entonces, lógicamente, no tenían las fuerzas a ningún nivel para poder oponerse a esto. A pesar de que una de ellas, la de 17 años, finalmente se escapó, reunió las fuerzas, se escapó, porque bueno, en estos casos siempre hay chicos que son resilientes, ¿no? Que son los que salen adelante, y denunció el caso. Cristina, tenemos que hacer pausa, no sé si ya nos da chance de esta pregunta o tenemos que hacer pausa. Al regreso nos gustaría conversar sobre lo que tú hablabas. Tú decías, somos una sociedad en donde nos hemos basado más hacia la tecnología. Pareciera que a veces somos autómatas, todos estamos metidos en nuestros celulares, tabletas o cualquiera de estos equipos y nos pasa la vida por un lado nuestros hijos y ni siquiera nos damos cuenta de que están allí. De hecho, han habido estudios donde hablan de este tema de los teléfonos, tabletas, que pudieran estar generando problemas de salud mental. Leí algo de adicción a los videojuegos y a los teléfonos, que hay niños que han tenido que... La Organización Mundial de la Salud ya lo está catalogando como un problema. Y que hubo un caso que tuvieron que ingresar a una niña porque era adicta a esta cosa. Se llama homofobia. Vamos a hacer pausa y hablamos un poco de esto y explicarle a los padres, porque a veces en función de la vida que tenemos, de que tenemos que hacer tantas cosas, tratamos de utilizar esto como un aliciente y cuáles son las consecuencias que esto puede traer. Nos gustaría conversar un poco sobre eso. Estamos conversando con Cristina Balinotti, psicóloga. Hablábamos de este caso dantesco de California, de esta familia que ya están a punto de estar imputados, y ahora pues al regreso hablaremos de otro tema que creo que es muy importante para los padres. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.